Buenas tardes a todos y todas. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones todavía en construcción respecto de una coyuntura que todavía está en disputa y en un momento histórico en el que consideramos todavía existe una disputa y no podemos hacer un análisis definitivo de cuál es la transición que plantea estrictamente este escenario. Entonces, pues anticiparles que son algunas notas de método, alguna lectura correlacionada de información cotidiana que sale en la prensa y que cada día plantea una pequeña variación probablemente al escenario que vamos construyendo, o sea que este es un discurso más ciudadano que una obra profesional de historiadora, digamos. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la perspectiva sobre lo que está pasando desde las elecciones desde las elecciones y la elección de Lenín Moreno como cabeza y presidente de la República, cabeza de AP y presidente de la República, han variado para mí de una manera sustantiva en las últimas semanas, puesto que en primera instancia parecía como saltar a la vista que el presidente elegido tomaba una distancia frontal frente al legado del programa de construcción institucional y al programa de racionalidad económica explícita que había existido en la última década y que había sido esgrimida por el propio partido que lo había postulado y que había hecho su campaña presidencial, y sin considerar que era oportuna la intervención de Rafael Correa a las menos de 2 semanas para declarar que era un escenario de traición. Sin embargo, el tipo de narrativa que planteaba el propio Lenin era una narrativa de fractura, de distancia, no solamente digamos, asentar el combate contra la corrupción, que es un objeto del deseo de varias tendencias políticas y en eso cumplir con satisfacer una de las aspiraciones sociales en el momento, sino también distanciándose del modo de construcción institucional que había planteado el gobierno de la Revolución Ciudadana, también distanciándose de todas las narrativas y los tropos de identidad de la izquierda populista e incluso tomando distancia digamos, haciendo caso omiso o invisibilizando el uso de un concepto que era fundamental en la representación que orientó las prácticas, pero específicamente en la orientación del discurso del partido con el que se lanzaba, que era el concepto de pueblo. En su primer momento, él, digamos, lo que marca es una distancia que no tiene directamente que ver solo con lo de la corrupción, sino también con todo el proyecto político, invisibiliza el concepto pueblo y llama al diálogo a actores que efectivamente estaban esperando su momento de volver a entrar en la mesa de la existencia de lo político, pero no sienta a esa mesa los actores constituidos en la década anterior, no los sienta a estos actores constituidos en la década anterior, ni simbólica ni prácticamente, sino que sienta a los actores que reclamaron haber sido o discriminados o ofendidos, en algunos casos con certeza lo fueron, o constreñidos en sus aspiraciones. Es a los actores a los que sienta a la mesa del diálogo. Entonces, sienta a la mesa del diálogo una variedad de actores de distintas corrientes y de distintos colores políticos, desde los actores que fueron constreñidos a participar de la política democrática por haber sido tachados de corporativistas y poco representativos de lo popular, es decir, aquellos que fueron ofendidos por la campaña anticorporativista y la recuperación de otra dimensión de lo popular. Fueron convidados también sujetos económicos corporativos, fueron convocados, digamos, sentados a la mesa el movimiento indígena y la banca, por decirlo. Pero no se sentaron a la mesa de negociaciones posbélica, porque se supone que era el fin de una época de conflictividad y el principio de una época de negociación de la paz, casi nuestro proceso de paz a la ecuatoriana. No fueron sentados a la mesa de paz actores constituidos en la década de politización que estableció un tipo específico de repertorio de relación entre Estado y sociedad, dentro del cual cobró su propia dimensión el concepto pueblo. Ese pueblo simbólico real, pero definitivamente posible de representar por su presencia territorial,
por su existencia, ese pueblo que se podría haber convocado dentro de un proceso de negociación de paz no había sido convocado a la mesa del diálogo. Eso a mí sí me parecía que daba un signo de giro sustantivo, de distancia paradójica frente a lo que se supone era el programa y la agenda de gobierno del presidente electo, y marcaba una distancia no solamente con la década anterior, sino con su propia tienda de política, pero más allá, lo que me parecía en ese momento sustantivo es que marcaba una distancia con uno de los poderes con los que podía haber contado para marcar la agenda de gobierno y construir una hegemonía negociada. Específicamente, de manera radical, me parecía que entraba a una mesa de negociaciones de relaciones de paz o de desarme sin un poder que podría haberle acompañado, porque podría haber sido que daba un giro sustancial. Sin embargo, las últimas semanas han sido interesantes para matizar un poco esta perspectiva, sin decir que lo que acabo de comentar no sucedió en su momento. Pero la perspectiva sobre lo que significa ha variado. En primera instancia, es fundamental retomar, y por eso retomar evitar, como nos plantea Gramsci, evitar pensar que hay determinaciones estructurales que operan por sí solas en los tiempos históricos, así como evitar pensar que las maniobras de acontecimientos y coyunturas específicas marcan giros, son coyunturas, digamos, que no tienen un peso específico y que en realidad son como vasos vacíos a través de los cuales se distancian dos grandes épocas. La época, yo qué sé, dentro del horizonte del keynesianismo y el populismo, y la época de retorno de las corrientes neoliberales, como se puede ver de manera maniquea, si uno no entiende que, digamos, las propias operaciones políticas de las coyunturas marcan el modo en el que se da una transición de tipo político. Es decir, el llamado de atención metodológico que hace Gramsci me parece oportuno para no cerrar la narrativa sobre lo que está pasando en base al primer escenario. El llamado de atención de Gramsci en tres sentidos. El primero, que en un momento histórico ocurren por lo menos dos cosas a la vez. O sea, el primero es, una de las cosas que ocurre son las corrientes de más largo plazo, las contradicciones de más largo plazo y sus formas de politización, que se refieren más a los actores grandes, a los actores políticos grandes y a las grandes contradicciones de una formación económico-política específica. La segunda, que la coyuntura, para este autor, es un momento en el que se maniobra un intento de que la solución política que ha existido para contener esas contradicciones o para darle curso a esas contradicciones, la solución política no está totalmente agotada. Es decir, que ese método de contener las grandes contradicciones todavía es reencauchable, todavía puede revitalizarse, todavía puede utilizarse. Y por tanto que se puede contener tanto las crisis más profundas como se puede constituir todavía por un tiempo una especie de ensayo hegemónico. Lo tercero y lo fundamental, obviamente, de la propuesta metodológica suya es que no podemos ver los grandes modelos o estructuras económicas como dos momentos históricos separados, dos modelos que una sencilla traición puede hacer que se termine el modelo social apoteósico para pasar a un modelo neoliberal, si quieren, en forma esencial. Hay de por medio un proceso político, unas mediaciones políticas que hay que analizar con mucho más detenimiento. En este sentido, lo que ha acontecido en las últimas semanas me parece que revela un poco más de lo que en primer impulso uno tiende a pensar, y lo que ha acontecido es, quisiera mencionar, que en primera instancia esta distancia narrativa radical con todo el proceso de la década ha sido matizado por razones que me parecen tanto pragmáticas como de mayor profundidad. El propio Lenin reconoce la existencia de un bloque político en la asamblea y de un partido dentro del cual tiene un capital político sustancial al que con mucha dificultad y a un precio muy alto podría renunciar. De hecho, se ratifica en una lectura propia respecto de lo que él considera el espíritu de Montecristi, que creo que para él es una cosa un poco más inclusión que dirección, que centramiento de la rectoría del Estado,
pero inclusión de múltiples demandas, pero se refiere también, retoma, intenta, coquetea, retoma un discurso de vínculo nuevamente con Alianza País. Es decir, hay una especie de vaivén, una oscilación en pocos días de un rechazo general ligado a la desinstitucionalización que se supone introduce el populismo, a la idea de corrupción, como el populismo permite más corrupción porque el populismo, al ser personalista, desinstitucionaliza y vuelve a las instituciones porosas para que entre la corrupción. Pasa de ahí a estoy dentro del espíritu de Montecristi y mi agenda jamás va a ser reversiva en los derechos y lo que estoy tratando es de descabezar las fuentes de corrupción, pero no renunciar al proyecto. Entonces hay un retorno al vínculo con el bloque. Y un tercer momento, que es la expansión de las entradas de demandas, de preguntas dentro de la consulta popular, dentro de las cuales la posibilidad de que el dialoguismo hubiera integrado el voto de AP más los distintos actores corporativos, sea corporativos en el campo político o corporativos en el campo económico, esta suma del voto AP más estos actores corporativos que dieron a Lenin una levantada muy grande en apoyo estadístico, esta combinación en el momento de la presentación de presentar las preguntas de la consulta ya no puede vivir de una manera tan cómoda como una suma particular de aspiraciones, sino que empieza a revelarse como aspiraciones contradictorias. Entre las aspiraciones contradictorias, bueno, ustedes que siguen la prensa deben haber reconocido las de la institucionalidad dispuesta a la producción, dentro de la agenda del empresariado, la agenda de producción que presenta la ministra Febre al presidente, se encuentran contradicciones al interior mismo de sus demandas. Por un lado están los exportadores, por otro lado están los importadores, están las aspiraciones de construcción de empresa y de producción interna, las características clásicas de este capitalismo que por un lado demanda condiciones de privilegio para el campo de las importaciones y que por otro lado intenta en algún nivel construir producción interna nacional, se revelan ya incluso en este frente. Pero además de eso empiezan a surgir demandas respecto de conservación de recursos naturales en la Amazonía y en los páramos, que en principio serían un candado para cualquier tipo de expansión extractivista neoliberal. Aparecen también las 33 preguntas de Alianza País, dentro de las cuales no se plantea un fácil acomodo a un modelo de Alianza País va a coexistir como parte del Estado, se dé una orientación de tipo neoliberal o no se dé. No es que vamos a garantizar los derechos de la calidad de la educación específicamente el Ministerio de Educación, sino que las preguntas que plantea Alianza País, no solamente las 33, sino la que acaba de ser aprobada por el presidente, que es la de impuesto al patrimonio superior a $1 millón, es una pregunta que si digamos, honra su compromiso la presidencia, afecta las aspiraciones y afecta la popularidad que le podía haber dado la apuesta de que la forma de integración social que ofrece el empresariado es darles empleo bajo condiciones así sea flexibles a la mayoría de la sociedad ecuatoriana, y entra en confrontación con esta perspectiva de que el compromiso del empresariado y del capital con la sociedad ecuatoriana atraviesa la administración de un Estado que se impone y regula el capital y que reinvierte en el ámbito de lo social. Entonces, lo que aparece como una posible juego de arcoíris en el proceso de paz, en realidad, en este momento rebrotan las contradicciones, se vuelven evidentes. Yo preveo, de hecho, porque he sentido a nivel de las diversas clases sociales, que ya se percibe que no es posible sumar de manera simple, sin reconocer que existía una tensión más allá de la personalidad que según la derecha del presidente había sido la causante de la tensión. Existían tensiones y contradicciones que se venían disputando en el más largo aliento y que tuvieron una propuesta de manejo político en el gobierno de Rafael Correa, una propuesta que, por cierto, generó un nivel de consenso
y tuvo límites en el nivel de consenso, en dos sentidos. Generó un nivel de consenso esta negociación sobre las contradicciones fundamentales del país entre el capital oligárquico y el proyecto nacional. El gobierno de Correa generó un tipo de consenso que fue la inclusión de otros actores o procesos de la promesa de una incorporación gradual dentro de la promoción de capacidades y procesos redistributivos para generar ciudadanías que puedan participar no solo de la economía, sino del proyecto de ciudadanía. Pero este proyecto de manejo político de las contradicciones y por lo tanto de hegemonía, obviamente tuvo sus límites. Entre esos yo quisiera subrayar dos límites que vuelven a brotar en este momento de manera fundamental. Un límite es aquel que se llama de la atrofia democrática, citando al colega Ramírez, cuando vemos que, bueno, y además los actores sociales lo decían a altas voces, cuando vimos que el gobierno representaba una especie de proyecto de equiparación, de igualación de tipo republicano-democrático, pero no tenía capacidad de integración de conflictividades y se quedaron una serie de conflictividades por fuera que podían haber sido aliados del proceso hegemónico, confundiendo, por un lado, una estrategia de descorporativización, de sustitución metonímica que hacían ciertas dirigencias del conjunto de lo popular, confundiendo eso con demandas que iban surgiendo y que podían haber sido profundizadoras de la democracia. Entonces, se descartó los niveles corporativos de liderazgo, pero se descartaron también otros actores que tenían posibilidad de ayudar a orientar una profundización democrática en el marco de la recentralización del Estado como agente popular, de la potenciación ciudadana de las clases populares. Pero además, el otro límite de la solución democrática de Correa fue no poder someter al capital, no lo pudo someter a integrarse como socio aventajado de una economía nacional, no pudo cobrarle a los grandes grupos corporativos del capital sus impuestos. Las noticias nos dicen que el 2% del Producto Interno Bruto son evasiones de los impuestos al capital. Entonces no pudo ni incorporar actores radicalizados, ni pudo someter al capital dentro de un pacto de burguesía nacional o algún tipo de acuerdo hegemónico transicional. Lo pudo hacer, o sea, no lo pudo hacer al final. Durante mucho tiempo, bajo esas condiciones, como reclama parte de la izquierda postcapitalista, durante el tiempo en que la hegemonía funcionó, como toda hegemonía en el mundo capitalista, el capitalismo se benefició. Eso mismo ocurrió en los años del gobierno del Partido Liberal, después de la gran revolución liberal del siglo XIX y principios del XX. El pacto político y la inclusión de lo popular permitió la reproducción del capital. Sin embargo, ese momento se agotó cuando la hegemonía de Correa encontró sus límites ante la ley de la herencia, cuando cuestionó uno de los esquemas fundamentales de la segregación racial que tiene que ver con el patrimonio. Y estos actores vuelven a salir ahora, a pesar de que hay una estrategia de romper el discurso bélico, de sustituir, obviamente, sacar del gobierno los representantes de este jacobinismo, obviamente romper con el caudillismo bolivariano, pero este sacrificio político, si quieren, tal vez muy necesario, no estoy segura de que sea suficiente para que el capital ahora sí decida contribuir a la construcción de una sociedad, a la construcción de una hegemonía para su propia reproducción regulada bajo el compromiso de las instituciones ya forjadas en la última década. La reacción, hay que esperar a la reacción sobre el impuesto al patrimonio del millón de dólares, porque eso puede conducir a que el sector que tiene el millón de dólares reaccione o que convoque y encadene a otros actores, o puede ser que se sometan al impuesto a cambio de descorreizar, pero los grandes grupos de capital no necesariamente van a ser sometidos por este impuesto. ¿Qué nos queda? Con esto termino, solamente una reflexión más. Y quisiera referirme a que si también hay, así como hubo estos actores rebeldes a la hegemonía, o sea, la incapacidad coercitiva, el límite de la capacidad coercitiva del Estado, que es a la vez el límite del consenso del régimen hegemónico, que afectó, porque precisamente por falta de estrategia de incorporación de conflictividades del régimen anterior, debe verse hoy en el marco de que si este discurso de inclusión
es apenas una antesala de una conflictividad inevitable que tiene que nuevamente negociarse políticamente. Por tanto, no está cerrada la coyuntura porque el señor es traidor, ni mucho menos. Hizo un giro necesario de inclusión, pero no puede subsanar, a menos que haga una dirección política de izquierdas y efectivamente logre expandir la lógica hegemónica, no va a poder subsanar la rebeldía de los actores en los dos polos del espectro político. Y tal vez pueda someter, me parece que lo que intuyo de los últimos datos es que si Alianza País presenta 3 preguntas en lugar de 33, es porque ha aceptado que, pero no me quemo las manos por eso, es porque me parece que al menos ese bloque ha aceptado el fin de las enmiendas, a cambio de mantener una lógica del Estado, que es el Estado republicano democrático de corte populista, es decir, aquel que fortalece las ciudadanías a través de procesos redistributivos que empoderan políticamente, que fortalece ciudadanías a través de estrategias de igualación y combate de la desigualdad, como estrategia política democrática. Es decir, hay una defensa de la institucionalidad del Estado construido en la última década a cambio de un sacrificio. Nuevamente se parece mucho a 1912. Pero no sé si, tal vez es posible que algunos de los actores rebeldes, correístas radicales, digan, no vamos a ceder en nada, y efectivamente es un sacrificio doloroso, pero para toda la sociedad. De hecho, si ustedes leen la prensa, parece la del siglo XIX, tanto de las derechas como de las izquierdas, yo diría mucho más de las derechas, es una prensa del sacrificio, del parricidio, tiene una retórica romántica. Es un drama, pero si ese drama se cumple, hay una parte de la rebeldía en el sentido de los márgenes de la hegemonía, tal vez pactado. Pero si el otro actor no pacta, puede ser que este escenario no se defina de una manera hegemónica tan fácil como lo pensamos. De hecho, no va a ser. Entonces, yo creo que se va a reactivar el conflicto, que se va a notar la diferencia dentro de la agenda de las preguntas de la consulta, que son apenas indicios, y luego la capacidad de ejecución de los dictámenes de esta consulta entrarán en el mismo ámbito en el que entraron algunas de las propuestas del propio régimen anterior, cuando la sociedad se midió frente a la relación entre consenso y coerción que proponía el régimen. La izquierda puede, en este sentido, la izquierda fragmentada, formada de manera fragmentaria en la última década, dividida, puede encontrar ahora una oportunidad, 2 posibles escenarios, así de los que veo, debe haber más. Un escenario posible es reabrir la puerta del vínculo entre las luchas ecologistas y anti-extractivistas en el marco de la posibilidad de que se reactive el neoliberalismo y las luchas por el carácter social y popular del Estado. Y articular un frente amplio para ayudar a construir una transición hegemónica dentro de este nuevo ciclo histórico. Y la otra, porque no somos Argentina, sino que somos Ecuador, es probablemente una solución parecida a la que ocurrió en el régimen de Lucio Gutiérrez, que es que la izquierda sobreviva de manera particularista en los pequeños espacios en los que tiene reproducción simbólica, incluso el Estado, que se les entregue todos los espejos del reconocimiento, pero que no logren articular un sentido de totalidad, no logren hacer una dirección política, y entonces coexistan, porque aquí difícilmente no ocurrió en los 30, no ocurrió en los 70, no ocurrirá ahora, se limpiará de izquierda el país, pero quedarán convertidos en políticamente subalternos, y la subalternidad consiste en solo ver lo particular y no ver lo universal. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a Valeria Coronel. Ahora le damos la palabra a Edison Hurtado, profesor investigador de Flaxo Ecuador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Cuando me invitaron a participar en esta mesa, básicamente me pedían que haga una sistematización, una presentación de un artículo que acaba de salir publicado en Ecuador Debate, que es sobre la coyuntura desde febrero, abril, hasta cuando se hizo el decreto número 100. Sigue. Entonces, hay algunas cosas que voy a puntualizar aquí sobre eso, pero también voy a intentar lanzar algunas ideas alrededor de este último episodio, de estas últimas semanas de la consulta.
Yo quisiera plantear tres ideas principales. Una, coincidiendo con Valeria en algunos puntos, en términos de cómo pensar la coyuntura, dónde observarla, ¿no? Yo creo que hay que ver principalmente que en esta dinámica de urgencia permanente, esta sensación de urgencia y de emergencia tan volátil, hay que marcar ciertas distancias, ciertos frenos para pensar las coyunturas más en medianos plazos, y eso es muy importante. Entonces, ¿dónde observar la coyuntura? Yo diría que hay un tema principal y muy de fondo que tiene que ver con las medidas de ajuste, con las medidas que se tomen en términos económicos para ver cómo solventar la crisis económica que se está viviendo tanto desde el lado fiscal como desde el lado de la inserción de la economía ecuatoriana en la globalización. Primero, a partir de allí, intentar identificar las boyas políticas con las cuales sobreviven los actores, es decir, intentar ver allí cuáles son los mecanismos, cuáles son las modalidades que hacen que implementan los actores metidos en el juego para ganar gobernabilidad, acumular capital político y moverse en este escenario tan frágil y volátil. Y tercero, ver los reacomodos a partir de estas movidas, ¿no? O sea, uno mueve la ficha y se reacomoda el escenario. Entonces, en ese reacomodo uno puede encontrar pistas de cómo está resolviéndose la coyuntura. Entonces, yo quisiera como segundo punto plantear que existen dos transiciones políticas y una transición económica o de modelo de desarrollo principalmente, que están como que sobrepuestas y que dilucidarlas un poco, sacar un poco el destilado de esos niveles analíticos va a permitir digamos, lanzar algunas hipótesis incluso de por qué funciona así esta coyuntura y hacia dónde puede ir esta coyuntura. Yo creo que la primera transición es una transición del bloque de gobierno. Creo que está muy marcado por el vacío de poder que está dejando Correa. Ese vacío no estuvo, digamos, es muy difícil calcularlo. ¿Qué pasa cuando quitas a una ficha tan importante dentro de un campo magnético tan fuerte? ¿Qué pasa cuando sale esa ficha? Ese reacomodo es muy difícil de prever. Yo creería ahí que es un error, comillas, histórico, digámoslo así, de la Revolución Ciudadana no haber planteado un recambio político de alguna manera más programático, ¿no? Fue un recambio político que le tocó. ¿Por qué? Por la dependencia extrema del liderazgo caudillista, por la estilo de personalidad del presidente, por sus lógicas, yo diría también tecnocrático-autoritarias con las que implementaba muchísimas reformas, y ahí coincido con Valeria en términos de que existió un proyecto de centrar al Estado como articulador de las dinámicas del desarrollo, pero eso tuvo un costo político que toda la agenda liberal subraya y que yo creo que tiene bastante de razón cuando menciona la concentración del poder en torno a la figura autoritaria y caudillesca de Rafael Correa. Entonces, el punto es, hay un partido, un bloque de gobierno que no es un partido, que al final terminó siendo un cascarón, principalmente con la plataforma para Correa, y que en este momento que se abre el vacío es similar al proceso del peronismo, creo yo, en alguna medida, porque cuando Perón sale del escenario aparecen los peronistas, aparece el peronismo. Sí, cuando Correa sale del escenario aparece el correísmo con una forma más clara, más diáfana. ¿Sí? Pero si es que eso está pasando ahora, yo creo que no hay que olvidar que las facciones de Alianza País fueron muchas y fueron muy estridentes durante mucho tiempo. ¿Sí? Ahora podemos ver un clivaje correístas, anticorreístas, pero este clivaje está muy marcado por toda la agenda de descorreización de Moreno y por las acusaciones de corrupción de Glass, etcétera, no deja de, digamos, no nos deja ver con claridad que dentro de Alianza País siempre hubo facciones. Entonces, ¿cómo están esas facciones ahora? Están posicionadas en esta coyuntura como correístas, anticorreístas, pero están, creo yo, latentes. Y esto es importante mencionarlo porque en el desenvolvimiento, en el desencadenamiento de esta coyuntura, vamos a ver cómo esas latencias vuelven a tener protagonismos. Me parece a mí que es un tema importante. La segunda transición, yo creo que la ha marcado muy bien Valeria y coincido mucho en lo que ella dice, es una transición en el gobierno específicamente, ¿no? Una transición que está todavía por verse hacia dónde va, y creo que ahí es la gran interrogante. Es una transición que llega al poder gracias al capital político heredado, pero que le incomoda esa herencia del capital político heredado. Entonces tiene que comenzar a acumular capital político propio. Y allí yo creo que podemos intentar explicar
cómo es que instintivamente comienza a operar Lenín Moreno en una agenda de distanciamiento, de diferenciación y de acumulación propia de capital político. Esa acumulación propia de capital político le encuentra a Lenín Moreno débil, y un actor débil que tiene que moverse en un escenario de ganar autonomía. Lo que hace Moreno es aliarse con unos aliados inesperados, o no sé qué tan inesperados sean, pero que creo yo le permiten vivir un oasis momentáneo. Yo creo que la fortaleza de las encuestas, la fortaleza de la imagen de Lenín Moreno, todo eso tiene una fragilidad, porque el apoyo político que está recibiendo Lenín Moreno en este momento tiene costos. Los apoyos políticos nunca fueron gratis. Y los apoyos políticos que está recibiendo ahorita Lenín Moreno no son orgánicos, estructurales ni ideológicos, sino son estrictamente coyunturales en torno a romper los mitos del correísmo, desmontar toda estrategia correísta, pero algún momento le van a pasar factura. Y allí yo quisiera evocar una cosa que acaba de decir Valeria, pero que yo creo que es muy factible en el escenario, es las rutas del gobierno o los caminos que le tocarán recorrer al gobierno de Lenín Moreno, para ver qué tan distintos son de los que pudo haber caminado otros gobiernos débiles en el Ecuador, que fueron gobiernos débiles que tuvieron que pactar de hacer alianzas, y en esas alianzas siempre fueron chantajeados, siempre les pasaron la factura y terminaron siendo débiles. Estoy pensando específicamente en Lucio Gutiérrez, ¿sí? Tuvo que pactar durante varios momentos con diferentes actores y al final terminó solo y cayéndose. Ese escenario está ahí, digamos, dependerá de las virtudes para gestionar esta crisis y ver fuentes de acumulación de capital político, de poder, de estrategias, de marcos de maniobra, que no sé hasta dónde pueda el gobierno de Lenín Moreno tener esas virtudes. La tercera transición, que es clave, y es a donde estaba apuntando más Valeria, tiene que ver con el horizonte del gobierno. Yo creo que eso no está todavía claro, ¿no? Yo ahí diría que hay como tres posibles escenarios. El uno, que yo le llamo un paso adelante, siguiendo la retórica de Lenín Moreno, que es revolucionar la revolución, ¿no? O sea, salir hacia adelante, decir vamos a recuperar los espíritus progresistas, incluyentes, un Estado que promueva desarrollo, etcétera, deslindándose de las lógicas tecnocráticas, autoritarias que pudo haber tenido la hegemonía correísta, como le llama Valeria. Para mí eso es una gran interrogante. Yo no sé si es que eso sea un escenario muy viable, muy factible. El segundo escenario es dos pasitos a la derecha, no un paso adelante, sino dos pasitos a la derecha, que creo yo es la apertura hacia los aliados que tiene ahora. Estos aliados que le han estado planteando agendas y que insistentemente le han dicho, ustedes del presidente, comienza a tomar decisiones, y le han estado poniendo agenda, y eso ya es muy decidor en términos de hacia dónde está queriendo ir Lenín Moreno, o hacia dónde puede ir en un escenario de debilidad política. Y el tercer punto, que es un poco lo que ya estaba diciendo hace un momento, es dar un pasito al vacío, que es un pasote, ¿no? Abrirse un montón de escenarios conflictivos, un montón de escenarios beligerantes, e intentar sobrevivir en esa lógica. Ese paso al vacío le encontrará a Lenin fortalecido si es que amanece bien. O sea, es un escenario de mucha incertidumbre, ¿sí? Ese pasito al vacío significa vivir con cada boya. Y a mí me parece que eso pudiese explicar, por ejemplo, el agotamiento del diálogo. Porque el diálogo llega a un momento, el diálogo sirve para tener capital político durante un momento, pero después la consulta, y después de la consulta, talalán. Entonces, cada boya que generará será para buscar capital político, y en un momento se le acabarán las boyas, digo yo. Entonces, ¿qué resulta de estas múltiples transiciones? Vacío de poder en el bloque. A mí me parece que ahí es clave entender que la Revolución Ciudadana tuvo un gran déficit de democracia interna, de deliberación dentro del partido, etcétera, y es muestra de la implosión que está teniendo ahora el gobierno y el partido. Lenín Moreno tiene una lógica más instintiva que puede tener cualquier directriz o puede tener todas a la vez, con lo cual tendremos un gobierno que no sea ni chicha ni limonada. Un gobierno esquizofrénico que viva las contradicciones hasta donde las pueda vivir en términos de sobrevivencia. Entonces, yo diría, pasando a lo último, no sé cuánto tiempo tengo, 5 minutos, en 5 minutos intento acabar. Primero,
esta lógica instintiva de Lenin Moreno nos muestra principalmente una falta de agenda, y eso a mí me preocupa muchísimo porque es lo que, digamos, más allá de la parafernalia política y las idas y vueltas y las broncas, es lo que nos va a quedar, y lo que nos va a quedar a mí no me queda claro. O sea, hay un conjunto de contradicciones. Cuando se dan las cifras económicas, enseguida sale Carlos de la Torre el domingo siguiente a decir, no es tan así lo del endeudamiento. La agenda de las cámaras dice eliminar el impuesto de salida de divisas, vamos a eliminar el impuesto del anticipo del impuesto a la renta, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno Lenin Moreno coquetea con eso, pero luego le vemos a Carlos de la Torre diciendo, al otro Carlos de la Torre, diciendo… tal vez no es por así, no es por allí, no va. O sea, ¿cuál es el plan de gobierno? En julio quedó en anunciar el plan económico para el 2018-2021 en septiembre, se acaba septiembre, no tenemos claridad sobre qué es lo que va a hacer. Quiere fortalecer el aparato productivo, y ahí un poco yo discrepo con Valeria, porque yo creo que no hubo un momento en el cual el capitalismo funcionó bollantemente en el Ecuador y después no. Cuando había un momento de hegemonía, decías tú, un momento de hegemonía de Rafael Correa que permitió acosar en cierto medido a los grupos económicos del país y plantear una agenda redistributiva. Yo creo que no es que hubo un momento, siempre fue así, no es que hubo un momento y después ya no, siempre hubo así. El capitalismo ha estado bollante en el país con Correa durante todo el periodo. Yo creo que hubo un momento en el cual hubo cierta autonomía del Estado, cierta capacidad del Estado para regular ciertas dinámicas de acumulación, pero hay grupos económicos que han salido muy beneficiados durante toda la revolución ciudadana, que van a seguir funcionando. Entonces, ¿cuál es la agenda de reactivar el aparato productivo? O sea, ¿cuál es? Si ha estado funcionando, ya han estado ahí, digamos, hay datos recientes sobre la concentración de la propiedad, siguen allí. O sea, no es que se ha desmontado, hay una situación postcapitalista, para nada. Yo creo que ahí sigue vigente ese modelo. Entonces, si es que eso está allí, ¿qué es lo que quiere hacer específicamente Lenin Moreno en esa agenda? O sea, dar privilegios a ciertos sectores económicos, volver a favorecer a lógicas corporativas para, a cambio de eso, tener apoyo político. Si es que es eso, yo diría, siendo un procapitalista, entre comillas, no hay mucho que ganar. O sea, lo que está haciendo es nuevamente utilizando al Estado como botín para repartir a ciertos sectores y tener sobrevivencia política. Me parece que eso es bastante insustancial. Quiere profundizar una agenda de redistribución, una agenda de inclusión social, quiere mantener un gasto público, aunque no exorbitante, sí direccionado hacia mayores niveles de desarrollo, hacia un modelo incluyente, hacia insertar a ciertas dinámicas de la economía ecuatoriana en las cadenas de acumulación global. Yo no le veo ahí mucho sentido. El diálogo y la consulta, entonces, aparecen como mecanismos de acumulación de capital político. O sea, y eso insisto, a mí me parece que tanto el diálogo como la consulta le abren un escenario de complicaciones políticas. Le resuelven en el corto plazo, pero le abre un escenario de broncas políticas muy fuertes. En el diálogo gana distancia con Correa, gana autonomía, gana un espacio de maniobra, pero pierde autonomía porque va a depender de muchos chantajes. Abre un escenario de acumulación de expectativas y demandas que en algún momento van a tener que cumplirse, en algún momento van a tener que convertirse en realidades, tanto desde la derecha como de la izquierda, esa ampliación de demandas. En un contexto tan volátil, a mí me suena como que es echar gasolina a una máquina que está produciendo mucha inestabilidad. ¿Hay algo de fondo detrás de la consulta? Yo creería que sí hay algo de fondo. Yo creo que sí hay algo de fondo, que tiene que ver con redemocratizar el Estado, con volverle mayor vigor al procedimiento de check and balances. A mí me parece que eso pudiese estar ahí como trasfondo, ¿sí? Pero en realidad es simplemente, a mí me parece, más allá de esa posible agenda sustancial, es una agenda simplemente con tintes políticos. Es una agenda en la que se intenta excluir a Rafael Correa de que venga a la reelección y eso yo creo que puede ser, desde la perspectiva de Lenin Moreno, muy interesante como para plantearlo, pero es muy riesgoso porque
Correa les ha ganado todas las elecciones, eso creo que se olvida, ¿no? Incluso él mismo es fruto del correísmo. Por eso es que el timing de la consulta es tan rápido, por eso es que hagámoslo ahorita, por eso entonces hay una gran preocupación. ¿Con quién va a hacer campaña? ¿Cómo va a hacer campaña? ¿Cómo va a tener penetración territorial? ¿A dónde se va a ir? Entonces la consulta se va a volver un evento más plebiscitario antes que un momento de cambio sustantivo. Y allí la apuesta es muy arriesgada porque le puede rebotar al propio Lenín Moreno. Le puede rebotar y eso me parece a mí que marca los límites de la potencia sustantiva de esta reforma. Y ahora, lo último, ya veo que me estás haciendo tiempo, Sofía. ¿Cuáles son los intereses que están en juego detrás de todo esto? Más allá de todo el posicionamiento político, yo creo que ahí Valeria rescata bien y puntualiza bien que hay sectores económicos que logran beneficiarse con estas broncas más políticas, ¿no? Creo que lo anunciado por el SRI hace pocos días en términos de evasión y elusión fiscal es clave para entender a dónde está apuntando esta echada de gasolina a un campo volátil de disputa. Puede ser que detrás de esto salga una agenda de mejor sopesamiento de los poderes del Estado. Yo no creo. O sea, yo creo que si es que la consulta va, o el proceso, más que la consulta, el proceso llega a plantear reformas institucionales para que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca o que reforme sus procedimientos para elegir de mejor manera al Contralor, etcétera, etcétera, yo creo que la nueva institucionalidad que surja de allí igual va a tener dinámicas de desempeño. Una cosa es el diseño, otra cosa es el desempeño, ¿no? Y allí yo creo que eso puede ser igual, o sea, habremos remado tanto como hemos remado muchas veces, como remamos en el 98, como se remó en el 2007, para instaurar una nueva institucionalidad, pero no es el problema del diseño, como decía Bilardo, ¿no? Y eso siempre lo dice Fernando Carrión. El problema de los diseños institucionales y de las estrategias en el fútbol es que los jugadores después se mueven. Entonces tú puedes tener un montón de diseños institucionales, pero se van a mover después, entonces es por ahí donde… Y lo segundo, en términos de regulaciones laborales, regulaciones del capital, etcétera, yo creo que allí… Se requiere todavía en el Ecuador de las modernizaciones. Valeria está pensando más en los largos plazos, pero yo sí pienso que en las lógicas de modernización del Estado ecuatoriano ha habido cierto momento de constitución, de autonomía del Estado que pueda, por un lado, implementar estrategias de desarrollo y por otro, regular a la acumulación concentradora de capital. Esa dinámica del Estado ciertamente tiene esta doble cara que lo plantean todos los teóricos del Estado ahora, ¿no? La lógica despótica de concentrar poder por sobre lógicas democráticas y la lógica infraestructural de poder implementar políticas a varios niveles. Yo creo que eso está en disputa muy fuertemente y ahora la lógica es darle alguna capacidad al Estado para que siga teniendo agenda de desarrollo o quitarle esa capacidad al Estado para que los grupos económicos vuelvan a un escenario como el que vivimos en los 90s y inicios de los 2000s. Gracias. Muchas gracias a Edison Hurtado. Le damos la palabra a Hernán Reyes, de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, buenas tardes con todos. Disculpas por el atraso, estábamos en la otra sala, en el hemiciclo, porque apareció el… Bueno, lo que les voy a conversar ahora, quiero plantear acá, tiene que ver con algunas reflexiones y discusiones con carácter bastante inicial y acompañadas, digamos, de una revisión seguida, sucesiva, día a día quizá de los discursos mediáticos. Creo que esos son los elementos a partir de los cuales voy a plantear lo que viene a continuación. Creo que mi exposición gira alrededor de una gran pregunta, que es la que se hace mucha gente, se hace cotidianamente y seguramente también es una de las preguntas que quienes pretendemos hacer análisis político hacemos. Este cambio de régimen o este cambio de gobierno o esta nueva coyuntura o como se le quiera llamar, ¿qué expresa? Expresa una continuidad reformista de la Revolución Ciudadana, reformista en el sentido
doble de hacer reformas a las reformas de la Revolución Ciudadana o de continuar con la beta reformista de la Revolución Ciudadana, o más bien significa una ruptura radical y un desmontaje marcado y total con el correísmo. Yo creo que esto es lo que aparece, esto es lo que está dando vueltas, digamos, y que está alimentando una serie de inquietudes, de posiciones, de opiniones de la gente en general, y creo que también esto se traslada a las conversaciones de la opinión pública. Hay ciertamente una serie de vericuetos en esta etapa de transición de gobierno. Planteemos que objetivamente hay una transición de gobierno y esto ha planteado justamente o ha generado una actitud de incertidumbre en algunos casos y de sorpresa en otros casos. Creo que son los dos sentimientos que más aparecen. Hay unas incertidumbres que expresan desencanto en algunos casos, hay otras incertidumbres que quizá tienen que ver con las expectativas generadas por el proceso de diálogo que ha planteado Lenín Moreno y que no se sabe cuándo finalmente se cierra y se concreta. Y hay sorpresas, y sorpresas mayúsculas, porque nadie creyó, y quizá aquí está la sorpresa mayor, nadie creyó que este proceso de transición de gobierno estuviera marcado por una contradicción tan fuerte entre los dos liderazgos del mismo partido oficialista. Aunque existen en América Latina y últimamente inclusive otros elementos similares, como el anterior y el sucesor, digamos, el antecesor y el sucesor, terminan pasándose la posta del gobierno, pero desde muy pronto empiezan a convertirse en enconados enemigos. Creo que el caso de Uribe y de Santos es muy significativo al respecto. Obviamente las condiciones en el caso del Ecuador son muy distintas y creo que son muy distintas porque el proceso tan beligerante que significó la campaña electoral hizo cerrar filas completamente al movimiento país, a esos faccionalismos que efectivamente han existido desde el inicio en Movimiento País, hizo cerrar filas alrededor de Lenín Moreno, tomando en cuenta dos debilidades congénitas de su candidatura. Una, efectivamente, la falta de una preparación con mayor anticipación de un sucesor, de otro cuadro, de otro líder, que no se dio y que finalmente casi apareció como que tuvieron que echar mano a quien finalmente mantuvo el capital político necesario para participar con posibilidades de triunfo. Y por el otro lado, un gran lastre, y el gran lastre es la sombra enorme sobre su candidato vicepresidencial. Creo que eso no hay cómo negar. Creo que eso es uno de los elementos centrales para tratar de entender algunas de las medidas, entre otras, no sé si medidas o estrategias, medidas más estratégicas o no, como la del diálogo. Creo que para mí es una medida estratégica que ha sorprendido a muchos, no solamente por la potencia y el resultado que ha tenido, sino por ¿cómo diríamos?, por la claridad con que fue planteado. Claridad en el sentido de que es un diálogo sin cortapisa, un diálogo sin condiciones, un diálogo de todos, con todos, que a algunos nos asombró al inicio. Yo tengo las mismas dudas de cómo sentar a la mesa o sentarse a la mesa con jurados enemigos de la Revolución Ciudadana, con actores políticos que todo el tiempo estuvieron acusados de haber estado complotando contra la Revolución Ciudadana, así como con sectores más cercanos y con sectores que fueron de alguna manera más alejados por las dinámicas que cobró la Revolución Ciudadana, pero que tuvo resultados, el diálogo tuvo resultados, y esos resultados se ven en las encuestas. Más allá de la volatilidad que puede tener el nivel de legitimidad ganado en estos primeros meses, es obvio que sí tiene entre 70 y 80% de aprobación a la gestión, de aprobación al diálogo, etcétera, el presidente Moreno, por parte de todas las encuestadoras. Yo creo que efectivamente este es un primer resultado importante que a muchos ha sorprendido, y a mí también, porque si me pongo a pensar ahora, miro 4 meses atrás y unos días, cuando recién Lenín Moreno asciende al poder, yo con muchísima, o sea, no yo, sino cualquier persona puede concordar en que ahora el presidente Moreno está mucho más fortalecido de lo que estaba cuando ascendió al poder el 24 de mayo, cuando tomó el poder el 24 de mayo, muchísimo más fortalecido.
Y ojo, quiero dejar simplemente sentado esto para tratarlo más adelante, más fortalecido, para precisamente resistir las presiones que todo gobierno tiene que resistir. Moreno no es el primero que tiene que resistir, Correa fue exactamente lo mismo cuando ascendió el 2007, cuando ascendió al poder el 2007, pero las condiciones de Moreno son muy distintas que las de Correa. Las condiciones de Correa fueron distintas por dos razones. Una, porque, y vale la pena el tema de la memoria acá, el Ecuador vivió un periodo anterior que todo el mundo ya lo conoce, no hace falta calificarlo o describirlo, en términos de atributos, pero un proceso de desinstitucionalización, diríamos, absolutamente profunda del Estado, de descomposición de esos niveles de expectativa y de esperanza de la sociedad civil, si queremos llamarla así, y frente a eso estaba Correa con un discurso potente, fuerte, que finalmente logró ubicar muy rápidamente también, esa fue su estrategia, tres grandes enemigos, la famosa trilogía de la partidocracia, los banqueros corruptos y los medios de comunicación, los medios privados. Entonces, a partir de eso fue construyendo un discurso y logró posicionarse, llamó inmediatamente a Asamblea Constituyente y aprobó una nueva constitución y luego siguió con el proceso que más adelante quiero yo referirme a varias fases, según yo alcanzo a entender que se dieron en esos 10 años y que son importantes para poder entender la coyuntura actual. Porque la coyuntura actual, la presencia de Moreno en vez de otro candidato, la presencia de Glass como candidato, como vicepresidente, no son tampoco gratuitas, son el resultado de acciones, de medidas, de una dinámica, de un proceso que se fue gestando con aciertos y con errores, como en el caso de todo gobierno, pero que, y aquí quiero poner el segundo elemento en juego, fue, yo diría, tremendamente inflado, diría yo, sobrevalorado, a nivel de lo que el discurso de la Revolución Ciudadana planteó los 10 años en relación con lo que efectivamente o factiblemente era posible lograr con las medidas y con los planes de gobierno y con las políticas públicas que se llevaron a cabo. Es decir, creo que es importante diferenciar a estas alturas la brecha que hubo entre el discurso de la Revolución Ciudadana y la práctica de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué ahora mucha gente dice, sí, pues, o sea, se va Correa y recién ahora empiezan a hablar de Correa? Justamente también Edison menciona aquello, hace falta que se vaya el líder, que se vaya a la cabeza y recién se empieza a hablar de lo que dejó, de la herencia. Bueno, posiblemente sea eso importante, quizás la imagen, más allá de la imagen que uno tenga de lo que fueron los 10 años de Revolución Ciudadana, yo digo fue como un rompecabezas que fue bastante difícil de ser ubicado con todos sus matices y que finalmente cuando Correa se va deja explosionando el rompecabezas y nos toca volver a armar el rompecabezas para ver finalmente qué mismo era eso que nosotros veíamos. Es un poco, no sé si me estoy explicando con la metáfora, pero capaz que lo que veíamos en la Revolución Ciudadana algunos, no nos referimos, no me refiero yo en lo particular, que encontré muchas virtudes al proyecto, sino también en relación con las personas y los analistas que encontraron muchísimos defectos al proyecto, que encontraron las costuras del proyecto, pero finalmente capaz que lo que vimos no correspondía mucho con lo que era el proyecto. ¿Por qué no se dio antes esa posibilidad de visualización? Porque efectivamente estaba bastante cooptado y bastante reprimida la discusión y el debate público, estaba bastante reprimida la deliberación pública, la polarización que planteó como estrategia política el expresidente Rafael Correa, precisamente tuvo como resultado, como costo eso, es decir, que se abrieron dos bandos y en esos dos bandos tocaba casi magnéticamente, para utilizar una figura que se mencionó aquí antes, irse hacia los extremos. Los que estaban con él estaban absolutamente con él y si no estaban tanto con él no tenían dónde ubicarse y los que estaban contra él estaban absolutamente contra él. Por eso es que muchos sectores progresistas, muchos sectores de izquierda histórica, durante los 10 años de Revolución Ciudadana, terminan siendo acérrimos enemigos de Rafael Correa y de su proyecto.
No es porque hayan traicionado su corazón de izquierda, no es que hayan renunciado a su posicionamiento en favor de los derechos humanos, no es, sino finalmente quizá tuvieron más tendencia a mirar los aspectos críticos, no tuvieron cómo procesar. Yo aquí comparto con Edison también, y creo que llegué tarde, pero también con lo que mencionaba de alguna manera Valeria. Yo creo que no tuvo la claridad suficiente Rafael Correa para poder procesar políticamente los conflictos. Una prueba de aquello es como a partir de uno de los ciclos que yo voy a ubicar tentativamente, cuáles creo que fueron, a partir del 2010 y 2011, el presidente Correa y su gobierno hicieron un esfuerzo bastante significativo por judicializar los conflictos políticos y judicializar inclusive los espacios debilitados precisamente por esa hegemonía discursiva tan fuerte que tenía él, los espacios mediáticos que daban cierto lugar a críticas de distinto nivel, algunas justificadas y otras no justificadas, pero finalmente echó mano de la judicialización. Acordémonos que en la consulta popular anterior, haciendo memoria, en la consulta de mayo del 2011, uno de los temas precisamente fue ese y después quedó marcada para los análisis posteriores, que estoy revisando también, he revisado también estos últimos días, la famosa idea de meter mano en la justicia. Ahí aparece la idea de meter mano en la justicia con la reestructuración que se planteó para el Consejo de la Judicatura y el nombramiento y los miembros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante recuperar estos elementos de memoria, porque a ratos sí creo que hay mucha desmemoria histórica en el Ecuador después de 10 años de Revolución Ciudadana. Yo no equiparo la memoria social con lo que significan procesos sucesivos de triunfos electorales. Yo no creo que sea tan fácil decir Correa ganó 11 elecciones y por lo tanto metió en el imaginario de la gente tenía en su imaginario agradecimiento, reconocimiento de lo que fue su tarea. Yo creo que los procesos electorales en el Ecuador tienen dinámicas y procesualidades muy particulares, muy propias. Todavía sigue persistiendo, creo yo, en gran medida, hay la persistencia de grandes maquinarias electorales y creo que el movimiento país también se fue convirtiendo, entre otras cosas, no digo que únicamente, en una gran maquinaria electoral. Creo que puso mucho énfasis en las elecciones, demasiado énfasis, excesivo énfasis, y eso también le pasó finalmente factura. Por eso es que yo me explico que ahora, después de 10 años, todo el mundo nos miremos las caras y se ponga todo el mundo, quizá en algunos casos con bastante apuro, a tratar de levantar procesos de formación política al interior, no solamente de los militantes o adherentes al movimiento país, sino inclusive de los sectores que fueron su base social de apoyo y su base electoral. Entonces, creo que es importante también referirme a aquello. El tiempo se pasa rapidísimo, así que voy a pasar a las fases que creo yo pueden explicar un poco la coyuntura. Creo que hay 4 fases, o mejor dicho, 3 fases en los 10 años de Revolución Ciudadana. Una primera fase de 2007 a 2009, donde la nueva Constitución se da sobre la base de una amplísima movilización. Si acordémonos también de aquel Rafael Correa que puso todo su ímpetu y toda su energía humana, política, etcétera, en movilizar a la nación ecuatoriana. Movilizó a la nación ecuatoriana, efectuó este ejercicio de captación de las demandas ciudadanas desde, por supuesto, un apogeo del discurso refundacional, que para mí era lo que debía verse. Si se iba a hacer una nueva Constitución, el discurso era refundacional, porque la Constitución es el pacto primero de convivencia social. O sea, yo no le encuentro ningún problema a aquello. Encuentro problema a que luego el discurso refundacional vaya repitiéndose, a veces se haya ido repitiendo de mala forma en algunos de los casos, frente a acciones, frente a proyectos mucho menores, donde siempre parecía ser que anteriormente no existía nada. Y hubo quizá también ahí una suerte de esfuerzo, quizá discursivo, de desmemoria de lo que había anterior. Todo lo que había antes del 2007 no es que era malo en el Ecuador, cuidado. O sea, yo creo que eso significa caer en el simplismo, en el análisis político. El cenit de la legitimidad política estaba en esa primera fase, y esa primera fase dio lugar al inicio de la hegemonía de la Revolución Ciudadana, de la búsqueda de hegemonía, y creo yo empezó a conseguir hegemonía hasta el 2009.
Del 2009 al 2010 y 2011 hay una segunda fase que no es tan estudiada y que creo que debe estudiarse más a profundidad. Se consolida el modelo de Estado conductor y regulador, se va consolidando, fuerte, pero al mismo tiempo esto genera una reacción, una resistencia. Y la resistencia es que se genera una primera crisis grave de gobernabilidad. Grave, diría yo. Gracias. No solamente es del 30S del 2010, sino antes de eso, acuérdense, el propio año 2010 se da un intento absolutamente fallido por quien encabezó ese intento, que es el señor, o fue el señor Carlos Vera Rodríguez, de revocatoria de mandato del presidente Rafael Correa. Y ahora yo revisando algunos archivos me encontraba con lo tengo por aquí, las razones por las cuales pedía la revocatoria de mandato Vera Rodríguez, y entre otras estaba precisamente, y ya se había colocado en lugares predominantes, el no a la impunidad y la lucha contra la corrupción. Estamos hablando del año 2010. 2011, el 30S, se dan las primeras bajas de los aliados históricos de la Revolución Ciudadana, Ruptura de los 25 y otros más. Hay un proceso inclusive de cambio en los medios públicos. Yo el 2011, la primera persona, salgo por segunda vez del telégrafo, el primero había sido el 2010, a propósito de una decisión equivocada, a mi gusto todavía la creo equivocada, de generar con medios públicos un medio absolutamente inútil como PP El Verdadero, un periódico que no era nada, absolutamente nada de nada, pero que habían ahí, supongo, intereses personales de alguien. Y el año 2011 vuelvo a salir del telégrafo porque no me publican un artículo, me habían vuelto a invitar a participar. Participo en un artículo que se llamaba Los sinsentidos de la consulta, donde yo hacía algunas críticas a algunas preguntas de la consulta popular que me parecían no debidas, y vuelvo a salir. Entonces es un año donde ya se empiezan a ver este tipo de cosas. Hay el bloqueo de la aprobación de la ley de comunicación, el inicio del proceso de reestructuración del Poder Judicial y de judicialización de los conflictos sociales. Ya ahí aparece entonces varias decenas, creo yo, de dirigentes políticos sancionados por sabotaje, me parece en ese entonces, o terrorismo. Empieza a gestarse en la oposición política y mediática la idea de la criminalización de la protesta social. Estos son los años donde pasa todo eso y se da una confrontación también política mediática gestada sobre las bases de procesos judiciales contra periodistas y medios. Empieza la fase que para algunos se llama autoritaria. Empieza a hablarse de autoritarismo en el manejo de Rafael Correa, del gobierno, para otros una fase concentradora de poder en el Ejecutivo, y lo que sí está claro, así no que no nos guste estas dos ideas, es que se va debilitando la participación ciudadana en el proceso. Y hay una tercera fase, que es 2013-2017, donde hay un giro en el proyecto. Esto a veces no se ve porque se ve como un gran bloque, los 10 años de Revolución Ciudadana. Y este giro en el proyecto deja de lado dos ideas centrales que creo que son están presentes en el espíritu de Montecristi y también en los sucesivos planes nacionales del buen vivir, que es la radicalización de la Revolución Ciudadana. Lo que se fueron haciendo en los planes fue modificando ciertos aspectos, aumentando revoluciones, llamémoslo así, en el plan, sectores donde se va a hacer los procesos de reforma con carácter revolucionario, digamos, y se deja de lado absolutamente esta idea de poder popular. El poder popular, que estaba en el último plan, en el 2013-2017, ni siquiera se lo menciona. Se enfatiza la versión pragmática del proceso. Ahí sería interesante, por ejemplo, en los estudios politológicos, mirar qué sustituciones de gabinete hubo, quiénes entraron a colaborar en el gobierno, quiénes salieron, cuáles fueron las acciones principales en esos años. Se aprueba y se aplica la ley de comunicación, lamentablemente se visibilizan mayoritariamente los aspectos punitivos de la ley de comunicación, se pierden bastiones electorales importantísimos, por algo será. El 2014 en las elecciones seccionales, se hacen en 2015 las 4 enmiendas que ahora son objeto de especulación si van a entrar o no. Para algunos es una fase de debilitamiento, para otros más radicales de agotamiento de la conducción intelectual y moral del proceso, o sea, de la hegemonía. Aquí empieza la fase. Como no tengo chance de hablarles más un poco de lo que son los discursos mediáticos, lo que pulula por los discursos mediáticos, tenía una segunda parte para hablarles de las definiciones múltiples y variadas que se han dado sobre el correísmo o el correato.
Ahora último, a ratos son risibles, otras veces a mí me molestan la facilidad o la fatuidad con que algunos actores de opinión pública están queriendo calificar y señalar con el dedo a Correa y a su gobierno. Creo que es tarea y deber de pensamiento crítico y del mundo académico hacer ver lo grosero de estas definiciones y poder retomar un… Pero más allá de eso, yo quería terminar con dos cosas muy rapidito. Varios mitos que se han echado a rodar y que hay que desmentir. Uno, no hay tal tongo entre la disputa Correa-Moreno. La típica de algunos decir, este es un gran tongo, están de acuerdo, al final son ñaños, etcétera, etcétera. La clásica de muchos sectores de que siempre habrá un aspecto oscuro detrás de lo que va pasando, la incomprensión del… La segunda cosa, no ha sido, creo yo, Correa precisamente el factor desestabilizante por ahora, quizá lo pueda hacer después, no ha sido Correa el factor desestabilizante en el gobierno de Moreno, como lo plantean algunos analistas y editorialistas. Estoy pensando, no sé si está, no creo que está por acá Felipe, por ejemplo, Felipe Burbano, estoy pensando en el propio José Hernández, ellos han sido quienes han planteado con más fuerza la idea de que Rafael Correa es el principal contrincante de Moreno y contra él hay que arremeter todo el país, porque ahora como todo el país está contra el correísmo, todos tienen que ir contra Correa. No hay tal gabinete impuesto a Correa, creo que es un gabinete pensado con mucha cabeza, contrariamente a lo que se cree. Cuando uno mira la composición del gabinete, creo que es así. Creo que estos mitos se generan porque el discurso mediático ha combinado una altísima exposición, una desmesurada exposición pública de la pelea Correa-Moreno, considerables espacios de visibilización del discurso oficial del presidente y de sus altos funcionarios, lo cual para ciertos sectores muy cercanos, muy sentimentalmente muy cercanos a Correa, significa ponerle en el olvido. Yo escribí un artículo hace poco que era las batallas de la desmemoria y me parece impresionante esta tarea que están queriendo de echar tierra sobre lo que son los 10 años de Revolución Ciudadana. Parece que no hubieran pasado por el país y la década ganada se convierte con una facilidad asombrosa en su inverso, la década perdida, y la eficiencia en el manejo de la economía se convierte en la ineptitud y la incapacidad total para manejar la economía del país, etcétera, etcétera. Y finalmente creo yo que, para terminar, hay tres posibilidades de salida de escenarios futuros. Hay elementos importantísimos. Creo que uno de los elementos es, si se va a incluir la pregunta sobre la no reelección, que creo que se va a incluir, parece que ha dado el presidente Moreno señales bastante claras de eso, ese puede ser un parteaguas para que efectivamente termine por haber ruptura en el movimiento país y termine por haber un proceso de radicalización de la oposición del propio presidente Correa y de la parte del movimiento país que se alinee con el expresidente Correa contra el gobierno de Moreno, lo que puede cambiar sustancialmente la correlación de fuerzas de una manera muy brusca, porque puede hacer que efectivamente, dependiendo de los niveles y de las operaciones que se den ahí, el presidente Moreno tienda hacia generar acuerdos más estables y duraderos con la derecha política, la derecha económica, y haya otros bloques en el legislativo. Dos, me parece que hay la posibilidad de mantener una cercanía sin romper, pero un apoyo condicionado de país, de movimiento país con el presidente Moreno, lo que significaría en cambio que el presidente Correa va a pensar que se está quedando cada vez más sin espacio de acción. Y esto puede generar otras cosas. Hay sectores, creo yo, en el gobierno, en este momento, en el gabinete, que están planteando aquello. No rompamos, tenemos un bloque de 74, son, ¿no? 74 legisladores, ¿cómo te vas a quedar sin hacer la ruptura aquella? Más bien tendamos hacia buscar puentes de entendimiento en lo que podamos. Hay un sector dentro del gobierno de una izquierda, se supone una izquierda que se reintroduce al gobierno después de muchísimos años, una izquierda que salió al inicio casi del proceso de Alianza País, que lo que quiere es que haya una ruptura total con todo lo que huela a correísmo, con todo lo que aparezca como correísmo. Le están ofreciendo en bandeja al presidente Moreno sus propias bases sociales. Hay partidos de un oportunismo tremendo, como el partido Jairala, por ejemplo, y otros partidos más que igual están ofreciendo, aquí tienes tu base social, y dan por hecho que va a haber una ruptura completa del presidente del gobierno con Alianza País. Y hay un tercer sector que creo que es el más interesante, el que más lúcidamente está entendiendo la coyuntura, que está planteando
mantener, endurecer, fortalecer la línea de continuidad con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Hay que efectuar reformas ineludibles. Yo escribí otro artículo ahora último que se llama Sobre lo indefendible. Querer defender hechos de corrupción en las actuales circunstancias, tal como han salido además, porque ha salido con una fuerza espeluznante, es suicida, es absolutamente imposible, además no cabe. Creo que es necesario había la necesidad de esto que se está dando, ojalá caigan todos los que son, etcétera. Pero más allá de eso, es importante pensar en un escenario futuro, esta tercera posibilidad, de que pueda Alianza País irse alejando progresivamente del gobierno y que el gobierno, manteniendo ese espíritu que ha dicho mantener de Montecristi, tenga la posibilidad de negociar punto por punto, ley por ley, aspecto por aspecto, con Alianza País para lograr su adhesión, pero sin tenerla como su base propia. Eso dependerá mucho, hay un montón de elementos de la contingencia que no nos permitimos ya avisorar, le expulsan habrá intentos de expulsión de Lenín Moreno de país, hay sectores que están pidiendo su cabeza, estará interesado Lenín Moreno en decir me voy antes de que me expulsen y se sale él mismo, se mantendrá esas reuniones que se han dado en términos de no se sabe mucho el contenido de la reunión, cuánto malestar generan, quiénes están con él, quiénes no están con él dentro de país, vendrá al país el presidente Rafael Correa a pelear la constituyente, vendrá a encabezar la oposición, vendrá a reunificar su partido, vendrá a negociar con Lenín Moreno. Es decir, hay un montón de interrogantes y de preguntas que, por supuesto, quizá en esta tercera posibilidad hay que irla mirando conforme se va dando, qué vaya a pasar, cuáles son las preguntas de la consulta popular, cuáles vayan a ser las respuestas de la ciudadanía a esas preguntas, cuáles van a ser las medidas económicas que se tomen después, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de elementos dispersos ahí que ya no cabe hacer. Gracias.